Oye, Germán, hoy hablamos de los Firbolg, ¿no? Sí, sí, Nico, de los Firbolg. Semigigantes. Bacán, ¿y cuánto miden? ¿Unos 4 metros, 5 metros, 6 metros? No, miden 2,20 m en promedio porque son semigigantes. Ah. En este nuevo video sin pantalla hablaremos de los Firbolg en Dungeons and Dragons para la quinta edición del juego, que se viene como parte de la siguiente tanda de videos sobre criaturas féricas o silvanas. Yo soy Nicolás Sateller. Y yo soy Germán From. Nosotros estábamos categorizando los distintos videos de razas que estábamos haciendo y pensábamos en seguir con las razas de gigantones o con las de silvano. Y como no nos podíamos decidir, nos vamos a quedar con esta raza porque obviamente podía quedar bien en ambas. Pues que estamos hablando hoy de una raza que entra en estas dos categorías muy fácilmente. Más Sí. grande que el promedio y también de criaturas silvanas asociadas a elementos del bosque y las criaturas que en el folclore ahí habitan. Recordemos como siempre que obviamente no estamos hablando de la raza en su totalidad, sino que esto es una guía de cómo crear aventureros que pertenezcan a esta raza, los Firbolg, y no del común de los Firbolg en general. Sin más, vamos al concepto. Uh, los Firbolg, Nico, aparecen en el folclore irlandés. De hecho, son la cuarta raza, era una raza humana que habitaba la isla antes de que llegaran finalmente los Tuatha Dé Danann a apropiarse de ella. En el fondo eran una raza aguerrida que convivía y podía enfrentar a los gigantes fomorianos que habitaban en la isla. Eran realmente unos cabrones, pero no eran gigantes. De alguna manera, sin embargo, quedó su nombre y algunas de sus características, e incluso en ediciones anteriores, el aspecto físico de estos gigantes celdas en Dungeons and Dragons, aunque en la quinta edición veremos que tal vez ya no es tan así. Y debemos decir que este es un clásico de Dungeons and Dragons. Aunque la gente no lo crea, son una de las razas jugables exóticas que, saliendo del núcleo de la fantasía clásica, enanos, elfos medianos, son más antiguos para el juego. ¿De qué año se podían jugar los Firbolg, Nico? En 1983, si mal no estoy, ya eran jugables los Firbolg en el Manual de Monstruos 2, en el Compendio de Monstruos 2. Es el año en el que nací. En cuanto a la literatura, indudablemente también llenan un espacio, un arquetipo, ¿no es cierto? Porque toman la forma de un topos, de un tropo muy conocido que es el gigante gentil, que obviamente puede ser el nombre de un cuento, el nombre de un personaje, lo vemos muchas veces, el grandote fuerte, pero que tiene un corazón dulce y es absolutamente gentil con todas las personas. En resumen, son pseudo gigantes que viven en clanes, escondidos en los bosques y que actúan como pacíficos guardianes de los mismos, además de tener un toque férico. Aparecen en nuestra guía Volos Guide to Monsters, que se hace cargo de muchas razas extravagantes y parte indicándonos de que los Firbolg son unos guardianes humildes. Les gusta la paz, la armonía, el equilibrio y ponen su propio rol, incluso su propia existencia, al servicio de esta armonía, de esta interrelación con su ambiente natural. Pues además son druidas naturales, tienen un talento mágico druídico innato. Sus Sí. líderes son druidas que sopesan sabiamente sus necesidades como clan con la naturaleza que los acoge, con el medio ambiente donde se desarrollan siendo una parte quinta esencial de la existencia Firbolg. También se describen como pastores ocultos, se mantienen completamente al margen, desentendidos del devenir del mundo y se dedican a cuidar su entorno y en caso de que haya algún tipo de interacción, algún tipo de invasión, incluso intentos de comercio primero, usan la disuasión, el engaño, toda su magia y sus trucos para evitar a toda costa revelar su presencia o incluso el conflicto directo. Y lo último que nos dice Bolo es que son aventureros marginados, pues no hay muchos aventureros Filbolg, nunca dejarían su clan o su estilo de vida. Los aventureros suelen ser exiliados, huérfanos, emisarios, parias, eh, en fin, con un destino único dentro de la existencia de Firbolg y mucho de esto lo veremos en nuestra sección de interpretación. Pero antes, nosotros ampliaremos el concepto fuera de lo que es clásico del folclore y fuera de lo que nos dice el manual, comenzando con qué, Germán.
Mira, es el caso de que estos son descendientes de gigantes, tienen una ancestría común con todos los gigantes. De hecho, en las ediciones anteriores medían 3 metros, eran un poquito más grandes, compartían la cultura, el idioma, eran conocidos como parte de los pseudo gigantes. Y si bien ellos no son parte de los gigantes verdaderos, em, estaban fuera del ordenamiento, pero aún así se conocían como parte de los giant kin en inglés, que serían como las estirpes gigantescas, gigantoides. Así es, entonces no son parte de los gigantes verdaderos como los gigantes Ujú. de las nubes, de las tormentas, de fuego o de O escarcha. incluso de las colinas, que todavía son el nivel más bajo del ordenamiento, ¿no? Exactamente. Están fuera de esto, pero comparten una ancestría común con los gigantes. Y al parecer, los gigantes en la quinta edición fueron tocados, por decirlo de alguna manera, por el Fairy, por el plano de las hadas, por The Feywild, que le Sí. dio una forma distinta al el que era estos bárbaros irlandeses, ¿no? Muy, muy blancos, pálidos, gigantescos, anchos, con grandes Colorines. pelos y barbas precisamente pelirrojas que nosotros Mm. conocimos, y cambiaron sus características a nivel mecánico, aparte de su aspecto físico, de lo cual lo principal es que ya no miden 3,5 metros, comienzan a medir 2,5 metros y menos. Y menos. Y para empezar, entonces ya no eres gigante, ni siquiera eres un hada, eres un humanoide. Y en muchos aspectos ya te conviertes en una especie de anatema de lo que son los verdaderos gigantes. Hay una decisión gigante con esa ancestría que originalmente tenían los Firbolg. Bueno, y así también tienen un código que refleja su vida. Y esto siempre ha sido así. Antes de ser tocados por Feyre y por los seres Fata, siempre tuvieron un código que lo mantienen aún y que lo llevan toda su vida. Es un código explícito, creado, y hablaremos de él. Y lo usan puesto en su cuerpo. Pueden ser tatuajes que llevan, pueden ser unos brazaletes con las runas, puede ser un collar con una sola manifestación del código, pero llevan el código con ellos, como también en los actos, pues los actos que vean según el código definen el verdadero ser del Firbolg. En ese sentido, los Firbolg piensan que todos nacen iguales y que con los actos se pueden desplegar y desarrollar los verdaderos, el verdadero valor de las personas. Y esto desafía directamente el ordenamiento de los gigantes, porque todo ordenamiento a los gigantes viene dado por derecho de nacimiento, Sí, por tu estirpe, por tu estatus social, y dentro de eso la movilidad no es imposible, pero está bastante restringida. indudablemente, indudablemente. El código de los Firbolg desafía el ordenamiento de los gigantes. El Ujú. código, además, para ello es tan importante que los actos y las mentiras son incompatibles. Lo desarrollaremos más tarde también, pero los Firbolg somatizan terribles malestares físicos. No, no es simplemente que se les revuelva la guata al mentir, sino que literalmente se sienten enfermos, con dolor incluso, cuando mienten por acción e incluso por omisión. También organizan su vida en torno a la humildad. Y esto es extraño porque parece ser contradictorio. Los actos son lo más importante, pero soy lo más humilde que hay, porque todo reconocimiento, todo crédito no puede recaer nunca sobre un individuo Firbolg. Todos los Firbolg rechazan el reconocimiento, rechazan el crédito por sus actos y se lo atribuyen directamente a sus clanes, que sí son depositarios de todo este honor y de todo este reconocimiento. Además, los Firbolg son verdaderamente democráticos. Sí. Son líderes druídicos, son elegidos por elección popular en un proceso conocido como The Casting, donde hacen votaciones. Cada uno tiene una roca individual que deposita en el candidato del líder. El líder suele ser un druida, pero no es el druida más poderoso, sino que es el que representa mejor la elección popular de cada Firbolg como individuo. Además, como especie, como clanes, como familias, son artesanos, son productivos, son muy capaces en ese sentido de insertarse en un ecosistema silvano de las forestas, ¿no es cierto? Interactuando con otras criaturas como las hadas, las dríadas, etcétera. Y ellos en este ecosistema ponen al servicio la capacidad productiva, son constructores, son talladores, son artesanos y pueden hacer cosas para otras especies y así comerciar. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son de su capacidad de artesanía, no del comercio, son las De la mayor fortalezas. expresión, sí. Sí, son fortalezas de madera. No hay casas,
sino que todos viven en una gran fortaleza con grandes muros que se Sí. ocultan mágicamente a través de ilusiones y también del camuflaje natural que eso ellos hacen creer, porque toda esta artesanía la hacen en cimatización y también en sinergia con el resto del ecosistema. Finalmente, por su nurtura, son criaturas, son personas gregarias, entienden perfectamente y antes de nacer prácticamente su rol dentro del colectivo. Y siempre van a ser muy propensos a cumplir responsablemente con su parte en cualquier equipo, en cualquier situación colectiva. Y ya hemos visto el concepto de lo que son los Firbolg, veamos cómo son los Firbolg mecánicamente viendo la perspectiva de este personaje. Y siempre partimos con las puntuaciones de característica, que en este caso es sabiduría más 2 y fuerza más 1. Y para empezar, sabiduría es excelente, ¿no es cierto? Tanto como característica principal que van a necesitar algunos personajes. Está también muy relacionada con una tirada de salvación clave y eso es muy útil para cualquier clase. Sí. Y lo más importante, diría que además de tener buenas habilidades relacionadas la sabiduría, como son percepción y perspicacia. Dicho esto, también sabiduría combina muy bien con la otra puntuación, con fuerza, que no es una de las mejores características, pero que sirve mucho para muchas clases y para construcciones atípicas de otras clases que también van a ocupar sabiduría y por lo tanto es muy redondeado cualquier personaje que aproveche la sinergia entre fuerza y sabiduría. Las edades, tanto por su ancestría gigante como por el contacto férico, los Firbolg tienen una longevidad tremenda. Maduran a los 30 años, pero los más ancianos pueden llegar a vivir 5 siglos. Eso quiere decir que van a tener una edad, una etapa adulta tremendamente larga. Y si no fuera, por ejemplo, incluso más larga que los gnomos, que ya habíamos hablado de que tenían una tremenda madurez y para los cuales vamos a dejar la tarjeta acá arriba. Y si no fueran tan recluidos en su estilo de vida, realmente se convertirían en unas enciclopedias vivas los Firbolgs. Así es, indudablemente, lástima que no tengan tanto contacto con el resto del mundo y por lo tanto no son verdaderas enciclopedias vías. Hablemos de alineamiento. Como gente que sigue el ritmo de la naturaleza y se ven ellos mismos como sus cuidadores, los Firbolg son normalmente neutrales buenos. A pesar del código, no son legales buenos, son Mm, neutrales buenos. Y los Firbolg malvados son tan muy raros. sí. Normalmente, de hecho, son los enemigos curados del resto de su raza. La verdad es que mucho de esto pensamos hablarlo en interpretación, pues a pesar de ser neutrales buenos, tienen un código bastante explícito. Eso sí, de esa última patita de los firbolgs malvados son raros, pero existen, es que nos vamos a tomar para hablar de un ejemplo en subtipo, ni más ni menos. Muy de acuerdo. Es raro esto de que son tan legales con su código, pero aún así son neutrales. Claro, porque el código de alguna manera impone libertades, ¿no es cierto? Así Vamos es. con el tamaño. Los Firbolgs miden hasta 2,5 metros y pesan hasta 135 kilogramos. Ya eso Hasta, extraño, lo voy a comentar, pero el tamaño para efectos mecánicos es mediano. Si bien deberían ser grandes, son pseudo gigantes. Esta categoría media genera una disociación cognitiva aquí que es difícil de procesar, ¿no es cierto? Estamos pensando que los mismos semi-orcos o orcos o los dracónidos son tan grandes como estos pseudo gigantes. Y eso llama la atención. Aparte de que el peso está completamente mal calculado, porque si tú mides 2,5 metros, pesar 135 kilos, no puedes tener esa contextura semigigante que caracteriza a los Finballs. así es, para nada. Y además, siguiendo con el problema de que son semigigantes, pero en realidad son medianos como cualquier otra, nos Mm. encontramos con la velocidad. Tu velocidad básica a pie es de 6 casillas. A pesar de tu altura, no recibes ningún beneficio en tu velocidad, tienes el promedio de cualquier otra criatura mediana. Uy, y ahora una de las cosas más entretenidas, las magias Firbolg. Puedes Por fin algo lanzar dos entretenido. conjuros, detectar magia y disfrazarse usando tu sabiduría para ello. Los conjuros, cada uno de los conjuros no puedes volver a lanzarlo hasta refinalizar un descanso corto o largo. Eso es muy bueno. Y cuando lances disfrazarse de este modo, además puedes variar tu altura, que es algo que normalmente el conjuro no permite, hasta parecer 1 metro más bajo de lo normal, permitiendo integrarte fácilmente entre humanos, elfos y otras criaturas humanoides. Vamos por parte. Lo primero es que detectar magia es un excelente hechizo.
Mm. Su mejor uso siempre ha sido en la forma ritual del hechizo, pero no por eso debemos dejar de lado la enorme capacidad que tiene. Dura 10 minutos, sí es Sí. concentración, pero probablemente esos 10 minutos no van a ser de combate. Y durante este tiempo tienes un radar mágico que detecta también la escuela de magia, de cualquiera sea la magia que encuentres. Y además, después de un descanso corto, vuelves a tener la posibilidad de lanzar este radar mágico. Así que, de todas maneras, excelente, excelente hechizo. Misma mecánica para disfrazarse, te permite cambiar la apariencia totalmente de forma ilusoria, lo que te permite como Firbolg parecer que eres parte de muchísimas razas, elfo, humano, draconio, Goliath, no hay problema. Incluso uno podría pensar que con ciertos accesorios, como por ejemplo lo que contabas tú, Nico, que tú podrías permitir que se trate de un enano que mide muy poquito, pero con un sombrero muy alto, pasa a ser parte de este disfraz mágico que se pone el Firbolg. Así, yo lo he permitido como narrador. También debemos decir que en ediciones anteriores esta capacidad Firbolg no era un hechizo de ilusión, como es disfrazarse, sino que era la capacidad de cambiar efectivamente, aunque sea por un corto periodo de tiempo, literalmente te achicabas. Pues el problema ahora está en que si, por ejemplo, quieres cruzar el dintel de una puerta muy baja, ¿Mm? aún así vas a golpear tus 2,5 metros de Firbolg contra esta, aunque parezca un semielfo. Si Es le das como tu mano. el semielfo se tiene que agachar para pasar por un dintel que le queda medio metro más arriba. Exactamente, si le das la mano a alguien, va a notar la enorme manota de un Firbolg y no la delicada mano de un elfo, y por lo tanto, que sea una ilusión es peor, pero la capacidad aún así sigue siendo muy, muy buena. Totalmente de acuerdo. Y luego tenemos otra capacidad increíble que es el paso oculto. Como acción adicional, y esto es importante porque no es un conjuro, puedes volverte invisible mágicamente hasta el inicio de tu siguiente turno. 6 segundos, o hasta que antes de esos 6 segundos ataques, haga una tirada de daño, obligues a alguien a hacer una tirada de salvación. No vas a poder volver a ocupar este rasgo hasta finalizar otra vez un descanso corto o largo. Esta es una mini invisibilidad, pero como Mm. acción adicional, así que hay que equilibrarlo. La verdad es que es bastante útil a pesar de que no lo parezca. Se puede ocupar defensivamente, yo al final de mi turno me transformo en invisible y todos mis enemigos van a tener desventaja durante una ronda completa. Puedo también ocuparlo al inicio de mi turno y luego moverme y luego ocupar mi acción para esconderme o para atacar o lo que sea. También muy bueno en esta forma de ser ocupado. Y probablemente el uso favorito de toda la televisión es cuando lo combinamos con los dotes de los rasgos de la magia Firbolg. Porque estoy en una multitud, sobresalgo, mido 2 metros y medio, me hago invisible por 6 segundos, me muevo, me pongo el disfrazarse y me hago parecer un humanoide cualquiera que está ahí en el sector y cambio mi actitud y voy caminando tranquilamente y el Firbolg simplemente desapareció tras una esquina, tras pasar una puerta, no, nadie más lo vio. Así es. Tus enemigos te pierden el rastro al ocupar inteligentemente, porque el orden sería acción bonus, transformarte en invisible, moverte y luego con Exacto. tu acción ocupar tu disfrazarte y aún así te quedan 6 segundos, porque con disfrazarse, perdón, con invisibilidad no dice que no puedas lanzar un hechizo, sino que ataques, haga una tirada de daño o obligues a hacer a alguien una tirada de salvación, por lo cual la sinergia es enorme, simplemente enorme. Totalmente de acuerdo. Y aquí viene la disculpa de no haberle puesto a esta raza un tamaño grande, que es la complexión robusta. Cuentas como un tamaño mayor a la hora de determinar tu capacidad de carga y el peso que tú puedes empujar, arrastrar o levantar. Esta es la única característica que está asociada a tu estatus de semigigante, de ser una raza más grande que la común mediana, pero la verdad es que deja bastante que desear. Tiene muy poco sabor, tiene muy, muy poco impacto mecánico y en general, por sí sola, simplemente no la vas a ver mucho en juego y no te vas a sentir como un semigigante, por lo cual a mí incluso narrativamente no me gusta todo lo que debería gustarme, me gustaría que fuera más potente, aunque sea difícil de equilibrar. Así que disculpas no aceptadas. Pero sí tenemos algo muy interesante que es el habla de las bestias y de las hojas, que es que puedes comunicarte de manera rudimentaria, no al nivel del hechizo, con bestias y plantas. Ellos pueden entender el significado de tus palabras, pero tú no tienes forma de entender a las bestias y a las plantas. Ahora, lo que es muy interesante es que también te proporciona ventaja en todas las tiradas de carisma que tú hagas para intentar influenciar plantas o bestias.
Este es un excelente rasgo y habla también de que mecánicamente fue creado muy bien Uy, sí. diseñado por parte de los autores. Como pastores de los bosques, la capacidad de comunicarte, aunque sea de una sola vía, es enorme y tiene mucho sentido. Si le sumas que a través de la magia también te puedes comunicar en dos vías y tiene este beneficio explícito de la ventaja en las tiradas de carisma, nada que decir. Excelente diseño. Por lo mismo, si lo comparamos con el rasgo similar que tenían los gnomos de los bosques, que tienen una capacidad súper parecida de hablar con los animales menores, nos damos cuenta que lo de los Firbolgs está mucho mejor diseñado, porque por una parte tiene el beneficio de la ventaja en las tiradas de carisma con estas criaturas, pero además te permite comunicarte con plantas, que en realidad es una esfera de acción completamente distinta. Entonces, a diferencia que de los gnomos de los bosques, que están de alguna manera desincentivados a tomar clases como druida o conjuros como lo que sería hablar con los animales o hablar con las plantas. En el caso de los Firbolgs, ese incentivo o ese desincentivo no existe, sino que se mantiene alto. Así es. Muy bien diseñado, nuevamente. Sé que lo dije 3 veces, me da igual, lo mantengo muy bien diseñado. Lo repetiría una cuarta, Nico, porque quedó muy bien diseñado. Entonces, vamos al último aspecto mecánico que son los idiomas. Sabes hablar, leer y escribir común, élfico y gigante. Una buena cantidad de idiomas muy bien repartidos. Tenemos el idioma común para hablar con la vasta mayoría del multiverso. Tenemos élfico para hablar probablemente con los aliados más cercanos de tu raza. ¿Mm? No solo los elfos, por ejemplo, los pegasos hablan élfico. Y bueno, también para comunicarte con seres féricos suele ser muy útil el élfico. Y finalmente tenemos gigante, que te permite comunicarte con los ancestros de tu especie. Buenísimo, Nico. Y con esto ya vamos a las subrazas. En este segmento no tenemos nada que decir, mentira, tenemos mucho que decir, porque si bien no hay subrazas definidas en el manual, porque no existe en variante, no existen subrazas, sí las hay conceptualmente, en los conceptos previos del juego, en las historias de los Firbolg, en todo lo que se sabe sobre ellos. Entonces, si bien este segmento, el que vamos a hablar ahora, no tiene ningún tipo de impacto mecánico para tu personaje, sí lo puede tener en términos narrativos y obviamente en términos generales del juego. Hablemos primero de los clanes Firbolg. Son totalmente diferentes entre sí e incluso hay reinos Firbolg con un rey, con toda una tradición y por lo tanto hay mucha variedad dentro de las mismas estructuras sociales de los Firbolg. Y tal como pasaría con los Halfling, se podría haber hecho algunas distinciones entre diferentes estirpes de Firbolg con componentes mucho más culturales, aunque fueran demográficamente a escalas muy pequeñas, nos gustaría ver esa variedad dentro de esta raza. Totalmente de acuerdo. Y otra alternativa muy potente hubiese sido mantener a un Firbolg verdaderamente grande, el gigantoide, que no esté tocado por el mundo férico. En otras palabras, también es volver al Firbolg previo a la quinta edición, a las ediciones anteriores. Esto, sin embargo, es un desafío enorme, porque crear la mecánica en torno a una criatura que sea grande es algo que la quinta edición no ha podido resolver bien. Que entre en la categoría de grande, que sigan siendo medianas, debe sentir y que deban sentirse grandes es un problema. Y esto acarrea una serie de situaciones de desequilibrios internos del juego que redundan en muchas maneras. Podrían existir reducciones de daño físico, aumento de los daños de las armas gigantes, tener más puntos de vida, puede haber una sinfín de soluciones, pero es algo que, como decíamos, el juego no ha podido resolver y para saber más de eso, los dejamos invitados a la tarjeta de cuando hablamos con nuestro amigo Nacho Quirvez sobre las reflexiones que tenemos para una posible sexta edición acá arriba donde las dejamos. Y me gustaría reiterar que estos Firbolg, los Firbolg verdaderamente grandes, los verdaderos Giant King, existieron durante muchísimo tiempo, eran la norma de los Firbolg, era lo que de verdad existía. Los Firbolg hoy en día extremadamente peludos y con estas narices chatas, las orejas bajas, y que de piel azul no son la norma. Durante muchísimo No, tiempo no lo fueron. Entonces, para mí personalmente, que jugué y vi Firbolg de Animes anteriormente, me gustaría mucho verlo, aunque sea como una subraza, porque hay formas, si es que uno es lo suficientemente creativo, de seguir teniendo una criatura mediana, pero que se sienta como grande. Así que sí, Firbolg verdaderamente grandes como subraza al 100%. Por último, y hablando ya un poco más del lore de los Firbolg, existen los Firbolg
salvajes. Buena. Se han vuelto mucho más animales, incapaces de crear por sí mismos. Este aspecto de la artesanía que era tan importante en los Firbolg ya no existe. Impedido de ser los artesanos, solo pueden producir su propia comida y a través de la caza y la recolección, por lo cual se dedican a expediciones de guerra para robar lo que no se puede producir, como son armas o vestimentas, por ejemplo, de otros clanes y muchas veces de otros clanes Firbolg también, y también, por supuesto, de humanoides de todo tipo. Estos existieron de forma muy explícita en las islas Moonshae, en los Reinos Olvidados, pero también en otras secciones del mundo, así que también como su clase serían muy, muy interesantes de ver. Y con esto estamos cerrando este pequeño apartado sobre subrazas en los cuales quedamos con gusto a poco, existen ideas, existen posibilidades. Y en el caso de que a ustedes les parezca interesante, es parte de los proyectos que nosotros estamos empezando a desarrollar en el trabajo de contenidos caseros, que por un lado vamos a dejar este video acá arriba donde Nico explica en detalle qué son contenidos caseros, cómo se va expandiendo el universo, el lore general de D&D, y que nosotros en Piedra Bruja estamos haciendo nuestras propias contribuciones, sobre todo a través de nuestra plataforma de Patreon, que ustedes van a encontrar la descripción y el enlace abajo por si quieren participar. Pero bueno, suficiente de autoplug. Hablemos de la siguiente sección, que es creación del personaje. Partiendo, y esto es una opinión personal mía, por una decisión que probablemente va a ser algo polémica, pero yo creo que solo hay una sola clase que merece estar en el estrato A, y son los clérigos, no son los druidas. Probablemente todo el mundo te dirá druida, pero el clérigo simplemente aprovecha mucho más la fuerza. Así de simple. Y tu opinión unipersonal, yo la hago bipersonal porque estoy totalmente de acuerdo contigo. En el siguiente estrato como de clases ideales para esta raza, nosotros vamos a encontrar ahora sí a los druidas y obviamente también a los exploradores. Pues ambos podrían llegar a aprovechar muy bien la sabiduría, o sea, ambos aprovechan muy bien la sabiduría y podrían llegar a aprovechar, sobre todo en unos diseños más atípicos, también muchísimo la fuerza y los otros rasgos que le entregan los Firbolgs. A medio camino, en el estrato C nos encontramos con monjes, con paladines, con bárbaros y guerreros que se benefician o bien de la fuerza o bien de la sabiduría, pero no pueden aprovechar ambos. Y también, un poco como una excepción a esto, están los pícaros, pues si bien solo atípicamente aprovechan la fuerza y en la sabiduría tiene poco beneficio fuerza de grandes tiradas de percepción y perspicacia, el resto de las capacidades como paso oculto, cómo disfrazarte, simplemente son enormes para cualquier pícaro. Y ya llegando a los estratos más bajos, nosotros nos encontramos los artífices y a los bardos, que en realidad, a menos que se hagan unos diseños muy atípicos, no van a poder aprovechar la combinación de fuerza y sabiduría, y en realidad también tienen otras capacidades que no son tan sinérgicas con las que confiere la raza. Al final, al fondo de toda esta lista nos encontramos con brujos, hechiceros y magos. ¿Por qué? Porque no aprovechan ninguno de los bonificadores a características principales jamás. Y tu magia y poderes normalmente ya sobrepasan tus rasgos raciales prontamente, por lo cual Sí. me temo que simplemente los Firbolg no hacen buenos brujos, hechiceros y magos, y de hecho narrativamente tampoco hacen buenos brujos, hechiceros y magos. Por trasfondo, en cambio, encontramos al menos 3 trasfondos donde la sinergia entre las habilidades conferidas y la trama, la narrativa, la historia que cuentan estos trasfondos son prácticamente insuperables. El primero es ermitaño, el segundo es héroe popular y el tercero es salvaje. Porque como dijo Germán, simplemente la sinergia entre las habilidades, ya sean de fuerza o de sabiduría, y además la trama, hacen que los Firbolg hagan cualquiera de estos tres trasfondos insuperables. Son de hecho quintesenciales. Yo diría que cualquier Firbolg, no solamente el Firbolg aventurero, es de cierta forma un slash salvaje, slash héroe popular, slash salvaje. No sé si estás de acuerdo conmigo, Germán. Estoy de acuerdo contigo, Nico, como siempre. Vamos ahora a la interpretación, porque hay una cosa, hay una cuestión de la cual creemos que hay que hablar inmediatamente porque es un rasgo que es muy entretenido, es muy simpático cuando estamos hablando de interpretar a los Firbolg. Y es el tema de los nombres, porque lo mencionamos brevemente, los Firbolg entre ellos no suelen ocupar nombres, no se bautizan, no se ponen nombres, no se nombran entre ellos, ni para los individuos, ni tampoco para los clanes. Rolear esto es difícil, da para muchísimos malos entendidos, para bromas que se vuelven rápidamente repetitivas, por lo cual debemos decir que
Dentro del multiverso de Dungeons and Dragons hay de hecho muchos ejemplos de Firbolg con nombres élficos en su mayoría, pero no necesariamente. Así que no es necesario rolear este aspecto de la cultura Firbolg, el que no sean nominativos, sino que sean descriptivos. Y esas mismas descripciones los llevan a solucionarlo rápidamente también a través de los apodos. Porque los Firbolg aceptan rápido y de muy buena gana todos los apodos que se les den. Esta es una pequeña herramienta narrativa que siempre puede volver a refrescar un poco tu mesa y hacer algo bonito con tus amigos. Puede ser muy interesante esa primera sesión o par de sesiones donde todavía se está armando el grupo de aventureros, donde se está forjando la noción de compañía con un Firbolg que no entiende cómo funcionan los nombres y que no tiene ninguno, pero ganarse los apodos de los compañeros y de los Firbolg puede ser un excelente momento donde se forja este vínculo de los aventureros. Muy bien descrito. Sobre lo mismo, en los Firbolgs creemos que hay un solo gran cliché, que es cuando lo jugamos como si fuera una especie de gigante. Porque quieres tomar el Firbolg, pero no quieres tomar los elementos propios de su psicología, de esa humildad, no sé cómo llamarlo. Los Firbolg incluso aparecen con algunos rasgos más ovinos, así como si fueran Mm. pequeñas ovejas. Y lo quieres tomar porque tiene rasgos mecánicos interesantes y lo quieres jugar como un grandote normalmente intimidante, abusivo, quizás hasta violento, y eso claramente no es un Firbolg. Así que vamos con el concepto de interpretación. Cuando hablamos de un concepto, en este caso de los Firbolg, hay una guía muy buena y rápida que nosotros podemos llevar y que está explícita en el lore de Dungeons and Dragons y que se conoce como el código. No es un código, es el código. El Cada código. uno representando no solo una regla ética, sino también una fuente de personalidad para tu personaje Firbolg. Es bueno también pensar que se ha descrito muchas veces cómo para un Firbolg romper el código le produce un malestar físico, lo somatiza, llegan a sentirse enfermos, vomitan, sudan, tiritan, que no por magia, sino que por estar sintonizado con estas reglas, haber crecido en este ambiente, en esta matriz del código, se hace parte intrínseca de tu personalidad. Y eso hace que físicamente para el Firbolg romper el código sea incómodo, al menos doloroso en el caso más normal. Por eso, acaba el código. Valentía, esfuerzo y honor sobre el nacimiento. Qué ¿Qué nos dice solemne. esa regla? No se valora el nombre, no se valora la posición social, no se valoran los derechos de sangre, no deberían existir los derechos de sangre. Solo el valor intrínseco de las personas es lo que tiene verdadero valor, valentía, esfuerzo y honor. El honor de la tribu sobre el tuyo. Estamos poniéndonos solemnes con el código. Bueno, no haces nada por gloria personal. La gloria, el reconocimiento, el crédito es para tu clan. Eso explica la humildad. Tú te enalteces cuando logras enaltecer a tu clan, pero no a ti mismo. La sangre del petizo, del débil, del pequeño, es la sangre de un rey. El más bajo de una estirpe tiene el mismo valor que el más exaltado. El indefenso es también sagrado para el resto de la tribu y por lo tanto también para ti. Entrega 1000 por nada. Esto es la generosidad, es el desapego total. Los Firbolg muchas veces, no lo habíamos mencionado, pero son descritos como totalmente desapegados de los tesoros y de los bienes materiales. Y esto se da mucho a que a este nivel personal los Firbolg tienen un código, un mandato de entregar todo sin esperar nada a cambio. El último es, la verdad es el honor de la tribu. Te duele decir mentiras, así de simple. Te duele porque va a dañar a tu familia Mm. y también por lo que tú tienes dentro de ti. La verdad es el único camino para el Firbolg. Y esto sucede porque cuando mienten, entra en conflicto la mentira con los actos, que como vimos en el código es lo que define el valor de la persona, el honor del clan. Y la mentira por acción u omisión, esto es muy importante, lo perciben inmediatamente como una afrenta al código. Mecánicamente me hubiese gustado tener una señal, un indicador que lo hubiese mantenido de alguna manera, pero por alguna razón eligieron no darle fuerza mecánica a esto y de alguna manera me parece bien. Pero tú como jugador Firbolg deberías mantener este espacio interpretativo para mantener el malestar cuando tú estés mintiendo.
tiene incluso muchos vínculos con la elección de alineamiento que tú tomes a la hora de presentarte a través de tus acciones y a través de este lado somático, corporal, que no lo habíamos visto antes asociado a elementos como el alineamiento. Hablemos ahora de perfiles. El perfil es de aventurero. ¿Por qué este Firbolg con este código, con esta tribu, con este rol tan importante en el bosque sale de aventuras? El Ujú. primero es que no sale de aventuras. No tiene otra opción. El primero. Quedó huérfano, perdió su hogar, ya no tienes clan, posiblemente no tienes la conexión con la cultura y por eso es que estás de aventuras. Es un poco Ujú. obvio, pero sigue siendo muy, muy destacable, especialmente de aquel Firbolg que creció como Firbolg y que la tragedia de un incendio forestal o de una lucha hizo que perdiera el clan, que el clan dejara de existir y ahora tiene que encontrar un nuevo lugar en el mundo. Parecido pero muy distinto, se tratarían también de los exiliados, que cometieron un error que es imperdonable para su comunidad, para ellos mismos también imperdonable, y ellos dejan sus comunidades y tienen que vivir con vidas completamente nuevas y alzarse desde la depresión y de la falta de sentido a una nueva familia, a un nuevo sentido en la vida. El último sería el emisario. Vas con una misión druídica. Y esto no es solamente necesariamente que el druida del clan, el líder o el mejor druida, te dio una misión y te dijo, haz esto, sino que también puede entenderse como que un druida vio en la naturaleza, y recordemos que hasta cierto punto todos los Firbolg son druidas, una Ujú. misión. Vio cuervos a la distancia, vio un bebé antílope muriendo y por lo tanto dijo, aquí hay que hacer algo. Esta es una misión que la naturaleza me ha conferido a mí y por eso es que me alejo del clan para cumplir un rol dentro del amplio esquema de las cosas con la naturaleza propiamente tal. Totalmente de acuerdo. Y Nico, después de haber hablado de estos conceptos e interpretaciones, ¿cuáles serían tus palabras al cierre para este video? Que me gustan los Firbolg. Esas serían mis palabras al cierre. Tienen un potencial enorme para desarrollar personajes profundos y muy entretenidos. Son hasta tiernos y yo creo que le dan otra vuelta más a las mesas de Dungeons and Dragons. Siempre tendrás microescenas resueltas a través de tus capacidades raciales que no tendrías de otra manera si es que no hubieras elegido un Firbolg. Que la mesa no podría tener si es que Sí. no está tu personaje ahí. También me gusta de que te ponen en esta posición como de embajador que habíamos visto muchas veces en las razas híbridas, ¿no es cierto? En los semi-elfos, en los semi-orcos, en los tieflings, etcétera. Porque te conecta con un acervo cultural, una ancestría con los gigantes, pero también con las criaturas de los bosques, la naturaleza. Sí. Y en ese rol de embajador hay mucha trama y mucha, no sé cómo decirlo, mucho conflicto que armar y poner sobre la mesa gracias a tener un Firbolg en la mesa. 100% de acuerdo. Y si bien tienen una apariencia intimidante, el arquetipo encarnado que eres es el del gigante gentil y te permite contar historias que te mueven el corazón a un aspecto del juego que muchas veces no hayas explorado, por lo que son un regalo narrativo para la mesa, como ya decíamos, así que sí, indudablemente ayuda mucho también a veces para, para personajes nuevos, para que crear personajes nuevos y para jugadores nuevos, aunque eso tal vez sea un poco complejo dentro del lore profundo e interpretativo que tiene la raza. Pero fácilmente arreglable también a través de la reclusión que tienen los Firbolg. Es Sí. fácil tomar un Firbolg y entrar a jugar e ir develando todo eso a lo largo de la campaña. Sí, muy bien, sí. Ahora hay no todo es miel sobre hojuelas, también vamos a ser críticos. Nosotros lamentábamos que mecánicamente la raza se desentiende completamente, el concepto es gigante, que debería haber quedado plasmado de alguna manera en el Firbolg. Sin embargo, vamos a ser justos también y vamos a decir que esto no es un problema de la raza. Esto es un problema de la edición en su conjunto, en su totalidad, porque como dijimos antes, supone un rediseño tan grande de muchas reglas que en general nunca fue bien resuelto. Así que la raza hizo lo que pudo con lo que tenía en esta quinta edición y si bien se lamenta que no tenga ese elemento, no es culpa del diseño de la raza, que por lo demás está mecánicamente y narrativamente muy bien logrado. Así que vamos terminando el video, ¿no? No, empecémoslo de nuevo. Los dejamos como siempre muy invitados a ustedes para conocer más de nuestros proyectos, como es la comunidad de rol Piedra Bruja. Y sobre todo los invitamos a hacer clic en la descripción para ver
todos nuestros enlaces a las redes sociales y sobre todo Patreon. Estamos haciendo homebrew, damos acceso a los duelos de gladiadores, puedes incluso jugar con nosotros en la mesa si es que decides hacerte un Patreon. Y para juzgar verdaderamente este aspecto tenso que habíamos dicho nosotros en los conceptos de creación de personajes, miren los videos de los druidas para entender por qué esa podría ser la conexión clásica con una clase, valga la redundancia, y con los clérigos para entender por qué esta es la verdadera opción. No olviden suscribirse a nuestro canal, quédense con nosotros porque nos vemos una vez más sin pantalla.